seleccionado para este diplomado y que hemos denominado la gestión pedagógica didáctica. Como pueden darse cuenta, el título genera mucha expectativa. Espero que la expectativa que genere el título podamos tener alguna aproximación, sobre todo dejar como algunos asuntos conceptuales acuñados a lo largo de esta conferencia o esta ponencia que vamos a realizar. Voy a compartir pantalla para dar inicio a la presentación. Me dicen si ya la están viendo. Sí, ya la estamos viendo. Sí, ya la estamos viendo. Bueno, Sí, doctora, sí. No le quise denominar en el título la gestión pedagógica y didáctica, sino la fundamentación pedagógica y didáctica, puesto que el objetivo que me he trazado a lo largo de esta conferencia es el que queden algunos términos en las mentes de ustedes y también que queden esa conceptualización que les sirva de referente para fortalecer las prácticas pedagógicas a las cuales se están viendo enfrentados. Voy a partir con una reflexión sobre lo que significa educar, aprender, enseñar y evaluar. Y voy a hacer uso de un video de Paulo Freire. Quienes han estudiado alguna vez en la vida pedagogía o educación saben que Paulo Freire es el padre de la pedagogía crítica, y algunos autores que han estudiado a lo largo de la vida a Paulo Freire afirman que la pedagogía crítica de Paulo Freire significa imaginar la alfabetización no solo como dominio de actividades específicas o como dominio de un saber, sino como una manera o una forma de intervención, de manera tal que el aprender a leer la realidad, el poder darle sentido a la palabra, es la que hace y se vuelve la base para la intervención del mundo. Y los docentes tenemos esa gran responsabilidad, cómo lograr en nuestras aulas ese proceso. Más que enseñar, es enseñar a los estudiantes a reflexionar en torno a las realidades que nos rodean, en torno a cómo podemos transformar esas realidades y esas problemáticas que están inmersas en esas realidades. Entonces, el video es muy corto, espero reflexionemos en torno a él. Doctora, creo que debe de volver a compartir seleccionando el audio porque no se está escuchando. ¿No se está escuchando? No, No, señora. no se está escuchando. Entonces deja de compartir y vuelve a compartir de Eso. nuevo. Y antes de darle a Eso. compartir, le activas compartir audio. Compartir audio. Ay. Dele dejar de compartir primero, arriba. Arriba, listo. Eso, ajá, exacto. Y acá Y luego le ahí digo, sí, nuevamente compartir, pero en la parte de arriba aparece una pestañita que dice activar audio. acá. Yo creo Dice que no la incluir seleccionó sonido antes. del equipo. Eso. Deje de compartir nuevamente. Entonces me enredé con Eso. esto. Dígale compartir, pero antes de darle a aceptar, arriba hay una pestañita que dice incluir audio. Dice incluir sonido del equipo, algo así. Al lado del título donde dice compartir contenido, dice Incluir sonido del equipo. Incluir sonido del equipo, pero no lo veo. Arriba donde dice compartir contenido, arriba, mano derecha. A mano derecha, sí, ahí dice compartir.
Y dice... Y al lado derecho dice incluir sonido del equipo. Pero no me da. Hagamos algo, coge El link y te lo mando. el enlace y nos lo copias acá en el chat y yo lo comparto. Listo. De ahí pensé que era lo más fácil que había. Ya se lo estoy mandando, Cami. Perfecto. ¿Me lo mandaste a dónde? Se lo estoy mandando por el chat. Listo. Ya llegó, creo. Sí, ya llegó. Permítame. Permítame, ya comparto. La otra cuestión, por ejemplo, es preguntarnos cuál es nuestra comprensión del acto de enseñar y cuál es nuestra comprensión del acto de aprender. E foi exatamente a partir de aí que eu hice a crítica a lo que eu chamei de educação bancária. Tu não pode ensinar nadie a amar, tu tens que amar. A única forma que tu tens de ensinar a amar é amando. E o amor é realmente eu creio que o amor é a transformação definitiva. Isto me disse novamente que há que partir, há que saber partir do nível onde o educando está, ou os educandos estão. Este é um nível cultural, político. E por isso que o educador tem que ser sensível, o educador tem que ser esteta, tem que ter gosto. A educação é uma obra de arte. O educador tem que ser ético, ele tem que respeitar os limites da pessoa. Eu não posso entrar em ti e respeitar-te. Eu tenho que respeitar teus sonhos, respeitar teus medos. Eu devo também tocar os teus medos. Como é psicoterapeuta hace às vezes, psicanalista. Se tu trabalhas com um grupo metido no silêncio, há que encontrar um caminho para que ele rompa o silêncio. Agora, às vezes nós não encontramos realmente, não há receitas para isso, não encontramos o caminho certo, o caminho certo para alcançar o miolo do silêncio. Se o grupo me quer escutar, não puedo negar-lhe minha voz. Pero em seguida, eu demonstro que necessito também de sua voz. Minha voz não tem sentido sem a voz do grupo. E lo evito e lo desafio. O ponto de partida da educação está no contexto cultural, ideológico, político, social de los educandos. Não importa que esteja este contexto echado a perder. Uma das tarefas do educador é rehacer isto. E nesse sentido é que o educador é também um artista.
ele rehace o mundo, ele redibuja o mundo, repinta o mundo, recanta o mundo, redança o mundo. Usted está buscando una receta. Como pueden darse cuenta, el video nos invita a reflexionar en torno al rol del docente en la era actual. Mira que el mismo Freire planteaba que el docente no solamente tiene la misión de enseñar, sino tiene un rol transformador, un rol donde el acto de enseñar va articulado al acto de aprender. Y cuando estas dos cosas van articuladas, entonces los docentes adquirimos una relación muy importante y un rol muy importante dentro del proceso formativo. Por esto seleccioné este video, aunque no es muy claro y está un poco opaco, me parece que nos da unos elementos para la reflexión y sobre todo para esta segunda conferencia que trata de esa relación y esa gestión que el docente debe hacer de lo pedagógico y de lo didáctico. En ese sentido, me gustaría escuchar dos intervenciones frente a lo que significó para ustedes el video, por favor. A ver, dos intervenciones. Pablo, tienes la palabra. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Muy bien, sí, Pablo, muy bien, lo escuchamos. Primero que todo, me gustó mucho el video y yo tengo algo que cuando estudié la especialización, que es la parte prospectiva, y me gusta mucho lo que él dice, que nosotros no nos podemos salir del entorno, porque si nosotros nos quedamos atrás hablando pues de lo virtual y lo que estamos haciendo, muchos nos podemos quedar atrás, como en el pasado, y de pronto no, yo me imaginaba esto, Miriam, cuando veía el video, como que un profesor es el que tiene que ponerse los binóculos con los muchachos y ver qué viene, o sea, antes de que anticiparnos a prospectivamente, saber hacia dónde vamos, aprender un poquito a ver más allá para prepararnos desde ya. Voy a poner un ejemplo. Yo cuando doy control de energías peligrosas a los muchachos, hablamos de loto, que es un candado y una etiqueta. Yo le decía a los muchachos, si yo no estoy mapeando que ya las máquinas no son de candados y etiquetas, sino que se controlan digitalmente, les voy a enseñar algo que está en el pasado y no nos estamos preparando. Me gustó mucho lo que él decía de relanzar, repintar, pero para eso tenemos que ampliar el espectro. Me gustó mucho, muchas gracias. Gracias, Pablo, por su intervención, muy pertinente. Una segunda intervención, por favor. Liliana, tienes la palabra. Sí, muy buenas noches. Muchas gracias. Sí, el video es muy interesante y demuestra como esa pasión por la docencia. Y lo que dice frente al rol está muy relacionado con lo que leíamos de material en la unidad 2, que realmente los roles tanto del docente como de los estudiantes han venido cambiando. Y ya no es solo llegar y preparar clase, pero para solamente hablar y hablar el docente, sino también lograr que el estudiante sea muy activo y casi que en conjunto construyan un buen material, un buen aprendizaje juntos. Y pienso que es algo ya muy, muy didáctico, donde también el protagonista es el estudiante. Y hacer que también el mismo, dentro del mismo rol que hacen los docentes, pues también está el aprender de los estudiantes. Entonces, como muy interesante. Y que obviamente el contexto no se puede perder, porque en una clase
está bien que se teoría, que se haga un estado del arte, que se haga una investigación, pero siempre desde el contexto, no solamente cultural, sino político, económico. Entonces es interesante no perder el contexto cuando se va a transmitir un conocimiento y se va a dar una clase, una materia. Bueno, yo quiero cerrar esta reflexión con una imagen que les quiero mostrar de manera descriptiva, y es cuando Freire fue invitado a Costa Rica por el sindicato de maestros. Entonces lo invitaron para que les diera una lección sobre el acto de educar. Él llegó y el auditorio estaba lleno de maestros. Cuando él llegó y vio que ese auditorio estaba lleno de maestros, dijo, yo como que aquí no tengo nada que hacer. Entonces él hizo una venia, lo aplaudieron, luego se tiró al piso, se revolcó y hizo una cantidad de piruetas en el piso, se levantó, luego hizo la venia y nuevamente se despidió y salió, dijo, aquí he dicho todo. Entonces, todo el mundo aplaudió, pero lo que todo el mundo empezaba a reflexionar es qué nos quiso decir Freire con esto que hizo. Si no habló, no utilizó la palabra, fue el cuerpo para decirles, maestros, en las manos de ustedes está el proceso formativo y está el proceso de educación. Ustedes tienen una responsabilidad muy grande, que son agentes transformadores de cambio. Y esos agentes transformadores de cambio tienen que imaginarse de manera creativa nuevas formas de enseñar, pensando en cuál es la manera en que el estudiante aprende. Entonces, quería cerrar con esa imagen porque el video podría estar articulado a eso. Seguidamente, como me toca la responsabilidad de hablar de esa gestión pedagógica y didáctica, quiero empezar con la reflexión de qué se entiende por modelo. Porque la pedagogía Doctora, señor. comparte su presentación, porfa, porque estamos viendo solamente el video. Están Pues viendo estamos solamente solamente su imagen pero no estamos viendo la presentación. Listo. Ahora sí. Ahora sí está la presentación. Está cargando. Ahí está cargando. Ahora sí. Todavía no. Vea, pero ya lo estoy compartiendo. Está como cargando. ¿Será que me salgo y vuelvo a entrar? Yo creo que es mejor. A Sí, ver, porque no, Ahora sí. espérate que ya ahora sí. Ahora sí, bueno. Bueno, cuando hablamos de modelos Pero pedagógicos, quedamos viendo fue el Teams, no la presentación. pero vea, yo tengo la presentación ahí. Entonces deja de compartir. Voy a salirme porque entonces esto se Bueno, mientras que Naime se vuelve a conectar, muy importante recordarles a todos los compromisos que tenemos frente al curso, el desarrollo de las lecturas juiciosas de cada uno de los contenidos de formación. Recordamos que desde el fin de semana pasado ya nos encontramos en la unidad número 2. Como sugerencia dentro del desarrollo, lógicamente, son ustedes los que desarrollan, digamos que su tiempo, pero digamos de acuerdo a la sugerencia de los 3 tutores, esta semana ya deberían estar en la unidad número 2,
generando las lecturas y el desarrollo de las actividades. ¿Listo? Entonces, muy importante que vayan desarrollando la participación en los foros. Recuerden que los foros tienen una retroalimentación y de esa retroalimentación posiblemente el tutor le haga como tal nuevas preguntas. Entonces, allí es importante que ustedes estén muy atentos a leer nuevamente esos foros porque pueden tener participación del tutor o de otros compañeros para que den respuesta como tal a esas inquietudes adicionales. Heider, tienes la mano levantada, te escuchamos. Hola Juan Camilo, sí, buenas noches para todos. Juan Camilo, tú nos habías dicho en el encuentro anterior que la sesión 3 y 4 ya se iba a habilitar, pero eso no ha pasado. No sé Unidad si... 3 y 4 se habilita a partir de este fin de semana, que iniciamos la 2. ¿Tú ya terminaste unidad 2? Sí, señor. Ah, perfecto. Entonces, este fin de semana ya tendrás habilitada unidad 3 y 4 para que inicies como tal dichas unidades. Recuerda, muy importante, Heider, estar atento a las retroalimentaciones en los foros porque de allí se generan nuevos compromisos. ¿Listo? Vale, sí, señor. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, vamos entonces a continuar con la ponencia de Ana M. Ana Miriam ya está por acá de nuevo. Bueno, mientras tanto vi que Liliana levantó la mano. Liliana. Ay, sí, disculpen que pensé que ya estaba la doctora ahí. Sí, era para preguntar algo muy corto. Es que escuché que se iban a dar 2 intentos, pero tengo dudas si es solo en la primera unidad o en todas las unidades. En todas las unidades vamos a generar 2 intentos, solo que por configuración la unidad número 1 ya quedó programada, la número 2, digamos que los 2 intentos creo que se programa esta misma semana y 3 y 4 ya vienen programadas de manera automática, pero creo que la número 2 tiene en este momento solo un intento. Así es que próximamente vamos a habilitar el segundo intento también. Creo que esta misma semana queda habilitado como tal. Si no, Carlos bueno, Fernando, porfa, me colaboras ahorita con ese asunto de una vez para que nos quede en este mismo encuentro listo, habilitado el segundo, habilitada la segunda oportunidad en la evaluación. De Juan, enseguida entre la reviso y dejamos habilitada la segunda oportunidad. Y a partir de mañana, yo ya me reúno con el administrador de la plataforma para dejar habilitadas también las unidades 3 y 4 de una vez para que puedan avanzar los que necesiten avanzar. Voy a compartir aquí la pantalla porque al parecer la doctora tiene como unos problemitas allá con la red. Entonces voy a compartir mi pantalla para seguir con la presentación. Me dice la doctora si nos está escuchando bien y está con nosotros. Sí, estoy escuchando, Carlos Fernando, y ahí estaba compartiendo, pero no deja. Perfecto. Tranquila, espérame, yo ya le comparto acá la presentación. Regáleme un segundito. Listo, Carlos Fernando, ya vemos tu pantalla. Si quieres ya la puedes poner en grande. Muy Listo. Bien. Excelente. Bueno, entonces les decía que íbamos a iniciar con el concepto de modelo. Por cuanto estamos hablando de modelos pedagógicos y los modelos pedagógicos se fundamentan en 3 pilares que son supremamente importantes en los procesos educativos o procesos de formación y son la pedagogía, la evaluación y el currículo. Esos son los 3 pilares sobre los cuales descansa un modelo pedagógico. Para seguir con la reflexión, entonces es importante que entendamos qué es un modelo. Según Flores Ochoa, él dice que un modelo está referido a una imagen o representación de un conjunto de relaciones que definen un fenómeno determinado
con miras a tener una mejor comprensión, con miras a tener un mejor entendimiento. Entonces, ¿cuáles serían ese conjunto de relaciones de un modelo pedagógico? Sería el aprendizaje, sería la evaluación, sería el currículo, sería el rol del docente, sería el rol del estudiante. Sigamos a la siguiente, Carlos Fernando, por favor. En ese sentido, como docentes, siempre que nos enfrentemos a la labor docente, hay unos puntos de partida que es necesario tener en cuenta. Todos los docentes, a través de nuestra experiencia, a través de nuestra formación, tenemos e incorporamos en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestras prácticas, una cantidad de prácticas y unas mezclas de modelos, porque hay tantos modelos como enfoques pedagógicos han surgido a través de la historia, desde la escuela de Aristóteles y la escuela de Sócrates, donde empezaron a surgir las escuelas donde se enseñaba y se aprendía. Entonces, esos puntos de partida son los que hacen que me enfrente a la responsabilidad de enseñar o hacer que el estudiante aprenda. Entonces, cuando yo acepto la responsabilidad de ser docente, la primera pregunta, cuando me entregan una carta descriptiva o un microcurrículo, una unidad organizativa del conocimiento, es qué tipo de ser humano vamos a educar. ¿Cuál es ese sujeto que aprende? ¿Cuál es ese sujeto al cual vamos a educar? La segunda pregunta es, ¿para qué formamos? ¿Para qué educamos? ¿Para qué vamos a organizar y a seleccionar un conocimiento que vamos a entregar a nuestros estudiantes? Entonces, primero es, ¿a qué persona le vamos a entregar ese conocimiento? ¿Para qué entregamos ese conocimiento? Porque tiene que tener un sentido el educar. ¿Cuál es mi labor como docente? ¿Cuál es mi rol y cuál es mi compromiso? Y la cuarta pregunta es lo que Freire nos decía en el video. ¿Cómo aprende? Porque tenemos que pensar, ese muchacho que llega al aula interesado o desinteresado, tiene unos intereses, tiene unos objetivos, tiene unas expectativas. ¿Cómo le vamos a enseñar a ese universo de sujetos que llegan al aula? Porque todos no van a coincidir con sus expectativas, pero nosotros sí debemos pensar en cada uno de esos sujetos que integran un aula de clase, para luego terminar ese punto de partida de cómo evaluamos, porque es ahí donde podemos mostrar la coherencia que tiene un docente entre lo que sabe, entre aquello que expone en la clase, que prepara en la clase, en esas actividades que diseña para que ese sujeto que estamos formando aprenda. Entonces, ¿cómo evaluamos y si realmente lo que evaluamos, si lo hemos entregado debidamente al estudiante? Entonces, estas 5 preguntas que no se nos olviden para el caso de los docentes de la Universidad de Envigado, cuando nos enfrentamos al pacto pedagógico. Entonces, la primera pregunta es por ese sujeto a quien vamos a educar. El para qué educamos. ¿Cuál es nuestro rol y nuestro compromiso como docentes? ¿Cómo entregamos ese conocimiento? ¿Cómo diseñamos estrategias y cómo seleccionamos herramientas didácticas para que ese estudiante aprenda? Y cómo logramos a través de esas herramientas nosotros enseñar para terminar con la evaluación, que generalmente a veces la evaluación
no es pertinente con lo que enseñamos y con lo que aprende el estudiante. Siguiente, Carlos Fernando. En esos puntos de partida, entonces nos enfrentamos a ese concepto de modelo. Para el caso nuestro, ¿cuál sería esa representación que tiene nuestro modelo y ese conjunto de relaciones? El modelo pedagógico, para los que han indagado sobre el modelo pedagógico institucional de la IUE, es un modelo dialógico. Y lo dialógico lo ubica en un enfoque importante que es el enfoque pedagógico crítico social. Entonces, la representación que nosotros como docentes tenemos, si es un modelo que se asocia al enfoque pedagógico crítico social, la representación de nuestro modelo en el acto de enseñar está asociado a poder articular las problemáticas de la realidad social y sus relaciones pedagógicas y didácticas para lograr que el conocimiento que le entregamos al estudiante tenga sentido y el estudiante pueda incorporar que el conocimiento es necesario para dar solución a las problemáticas de la realidad social. Y si me formo como abogado, tengo que tener la capacidad de ubicar la norma en contexto, es decir, cómo la norma me sirve para solucionar problemas de lo laboral, de lo penal, de lo comercial y de todas aquellas ramas del derecho en las cuales debo estar formado como abogado para finalmente tomar la decisión por cuál área me voy a inclinar. No quiere decir que si me inclino por el laboral, no voy a aprender de penal, ni voy a aprender de administrativo, ni voy a aprender de comercial, porque la formación es integral. El abogado tiene que dar cuenta de las diferentes áreas del conocimiento. Entonces, otro punto de partida es cómo después de identificar esas relaciones frente a las problemáticas de la realidad social y el poder poner el conocimiento al servicio de la solución de esas problemáticas, cómo esa teoría es fundamental para resolver esas problemáticas a las cuales como profesional en seguridad y salud en el trabajo, como profesional en ingeniería mecánica, como profesional en psicología, me voy a enfrentar al mundo laboral. Entonces, al ejercicio docente subyacen prácticas pedagógicas que están implícitas o explícitas en los modelos pedagógicos que tienen las instituciones. Y lo primero que debo hacer en mi ejercicio docente es apropiar cuál es ese modelo pedagógico y cuál es la intencionalidad que tiene ese modelo pedagógico. Para el caso de la institución universitaria de Envigado, cómo ese modelo pedagógico dialógico interviene en el proceso formativo y sus tres dimensiones, ética, estética y epistemológica, cómo subyace a mi práctica pedagógica. Mire que Freire decía, el docente tiene que ser ético, tiene que ser estético y tiene que tener una fundamentación teórica y epistemológica. Por esa razón, nuestro modelo pedagógico se adscribe al enfoque pedagógico crítico social. Siguiente. Para seguir y continuar con la fundamentación teórica, voy a hacer un recorrido por los enfoques pedagógicos que desde la escuela de Aristóteles han surgido a través de la historia y voy a retomar 4 de esos modelos que son el tradicional, el conductista,
el desarrollista o progresista y el crítico social. Las categorías de estudio que voy a utilizar en cada uno de esos enfoques va a ser el aprendizaje, el maestro, el currículo, la didáctica y la evaluación. Siguiente. Bueno, el enfoque pedagógico crítico social se caracteriza porque el aprendizaje se logra a través del estudio de las disciplinas y es el buen ejemplo el que interviene en el proceso de aprendizaje. Según los teóricos del momento, el enfoque pedagógico estaba centrado en la memoria. El estudiante, el profesor hacía que el estudiante ejercitara la memoria. Por eso el rol del docente era ser el dueño de la verdad, la autoridad suprema, el que sabía la disciplina, el que entregaba el conocimiento, y el currículo estaba centrado en los contenidos de enseñanza de las disciplinas y de las facultades humanas, y de ahí no nos salíamos. Luego la evaluación estaba referida a la reproducción de ese conocimiento. Los resultados de evaluar es igual al calificar. ¿Cómo se calificaba? Cuando el estudiante reproducía y repetía el conocimiento que el docente transmitía en el aula de clase a sus estudiantes. Ese es el tradicional. El conductista, este enfoque conductista ya viene y cambia un poco porque el aprendizaje está diseñado por objetivos y dicen los psicólogos que el aprendizaje se aprendía por asimilación, por asociación de estímulos, estímulo, respuesta, refuerzo, lo que se llamó en la época asociacionismo. El maestro era el diseñador de la instrucción. Al diseñar la instrucción había un objetivo claro, sin embargo, la relación entre docente y estudiante sigue siendo vertical porque el docente es la autoridad suprema, el programador de los objetivos y, por supuesto, si programaba objetivos, programaba conductas. El currículo centrado en objetivos de enseñanza y objetivos de aprendizaje, luego la evaluación está orientada a evaluar sobre esos objetivos de aprendizaje. Hay un objetivo de enseñanza y obviamente un objetivo de aprendizaje. Se seleccionan los objetos de conocimiento y por ende los objetivos de aprendizaje. Eso va de la mano. Seguimos con el enfoque desarrollista o progresista, donde el aprendizaje está asociado a procesos de asimilación y acomodación de experiencias físicas y sociales. Aquí está la psicología genética, donde el maestro es el facilitador de procesos, el estimulador del desarrollo, el orientador de experiencias significativas. Aquí conocemos a Ausubel con la teoría del aprendizaje significativo. Luego el currículo está centrado en los procesos del estudiante, donde se le da sentido a eso que el estudiante aprende, ese conocimiento y esa indagación que logra hacer el estudiante frente a las problemáticas que encuentra en la realidad social tienen sentido si realmente el conocimiento sirve para darle sentido a esa resolución de problemáticas. La evaluación tiene que ver con procesos de desarrollo. Y el crítico social, que es el enfoque pedagógico al cual está asociado nuestro modelo pedagógico, el aprendizaje antecede, por supuesto, al desarrollo.
se presenta primero la incorporación de ese saber, pero ese saber, al incorporarlo, se asocia a las problemáticas de la realidad social, y esas problemáticas son analizadas de manera individual y de manera colectiva, y sobre ese conocimiento se va haciendo una construcción, se va ampliando ese conocimiento, porque las problemáticas dan sentido al proceso de aprendizaje. El maestro, por supuesto, es un agente dialógico donde la práctica tiene un sentido y donde logra problematizar la realidad, y es acá donde se utiliza el aprendizaje basado en problemas, se utiliza la metodología de los proyectos, donde las situaciones problemáticas son las que hacen que haya una transformación y un cambio, y donde la cultura también interviene en ese proceso de aprendizaje-enseñanza. El currículo, por supuesto, está centrado en los procesos individuales y colectivos, y donde la participación cobra una importancia grande dentro de ese proceso educativo. La evaluación está dada hacia la transformación individual y colectiva. Por eso vemos que a través de los tiempos, la evaluación en las instituciones ha tenido una transformación importante. En este momento, las instituciones de educación superior hablamos de rutas de aprendizaje, y esas rutas de aprendizaje implica hablar de evaluación en tres sentidos: la evaluación de conocimiento, donde está el saber, la evaluación de producto y la evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño es la forma en que el estudiante o el futuro profesional es capaz de articular el saber a las problemáticas que encuentra en su vida profesional. Y la evaluación de producto es la capacidad que el estudiante en ese proceso de reflexión-acción es capaz de elaborar y de proponer y de hacer transformaciones en las empresas, en las instituciones donde va a trabajar. Siguiente. Hemos hecho un recorrido muy rápido por los enfoques pedagógicos. Decirles que la mayoría de los modelos pedagógicos que encontramos en las instituciones de educación superior se adscriben o al enfoque crítico social o al enfoque desarrollista. En este contexto, es importante que cada uno de ustedes tenga unos conceptos básicos que nos sirven de pilar en ese proceso educativo en el cual ejercemos nuestro rol docente. La Ley General de Educación nos da un concepto de educación. Dice que la educación la entendemos como la búsqueda del pleno y auténtico desarrollo del otro, porque se constituye en la justa medida en que el otro se constituye, es decir, es un acto biofílico que busca el pleno desarrollo de la libertad, del diálogo, de la comunicación y del desarrollo con y por el otro. Y en ese acto biofílico es la inclinación innata que cada ser humano tiene de buscar conexiones con la naturaleza. Y es por eso que la ley general hace referencia a ese acto biofílico, cómo los seres humanos tenemos esa inclinación innata
de buscar conexiones con la naturaleza, y es ahí donde las problemáticas del contexto que nos rodea tienen un sentido y sirven para ese proceso educativo. Igual, Freire hablaba de que la educación es la praxis, es la manera como ejercemos nuestra práctica, es la posibilidad que tenemos de reflexionar y de actuar, es la posibilidad que en esa reflexión y acción que los seres humanos tenemos sobre el mundo para transformarlo. Y es ahí donde los docentes adquirimos ese rol de agente transformador. Es así como la educación tiene en el hombre y en el mundo los elementos bases del sustento de su concepción. La educación no puede ser una isla que cierre sus puertas a la realidad social, económica y política. Por el contrario, la educación es una puerta abierta a la reflexión de lo que acontece en la realidad social, en la realidad económica y en la realidad política del mundo. Y es por esta razón que está llamada a recoger las expectativas, los sentimientos, las vivencias y los problemas de un pueblo. Por ejemplo, lo que estamos viviendo en este momento en nuestro país debe ser un acto educativo que nos invite a reflexionar permanentemente sobre lo que estamos viviendo. Lo que está viviendo Ucrania no puede hacer ajeno a nuestras reflexiones. Lo que está ocurriendo en Francia tampoco puede ser ajeno a nuestras reflexiones. Eh, eh, Todo lo que acontece en el mundo es objeto de reflexión que va asociado a ese acto educativo. Siguiente. Les decía cuando empezaba el concepto de modelo, que los tres pilares sobre los cuales descansa un modelo pedagógico es el currículo, la pedagogía y la evaluación. Bernstein definía el currículo como, o define el currículo, porque aunque quedaron sus libros, lo define como el cuerpo de conocimientos o contenidos seleccionados, organizados y distribuidos en el tiempo y que son considerados como legítimos en una institución de educación en cualquiera de sus niveles de formación. No importa que sea de primaria, no sea que sea de secundaria, no importa que sea de una técnica, de una tecnología, de una profesional, de una maestría. El currículo es un concepto universal. La Ley General de Educación dice que el currículo es todo, incluso que un pupitre hace parte del currículo, pero pensaría que no. Pensaría que en términos muy prácticos sería el currículo es el conjunto de contenidos seleccionados, organizados y distribuidos en el tiempo. Ese sería un concepto más corto de currículo, es un cuerpo de conocimientos seleccionados, organizados y distribuidos en el tiempo. Porque en el universo circulan las disciplinas. De esas disciplinas, nosotros como docentes o como académicos seleccionamos lo que es pertinente, lo que es útil, lo que es relevante y lo que es necesario para, ya sea para la formación del matemático, para la formación del ingeniero, para la formación del psicólogo, para la formación del abogado, para la formación del administrador. Entonces, siempre nos veremos enfrentados a esa reflexión. ¿Qué es lo pertinente?
qué es lo útil y lo relevante en la formación del psicólogo, del abogado, de las diferentes profesiones, porque de acuerdo a la profesión, asimismo, seleccionamos esos contenidos, los organizamos y los distribuimos en el tiempo. La pedagogía, otro pilar del modelo pedagógico. La pedagogía, tenemos múltiples definiciones de lo que es pedagogía. Para este caso particular la vamos a entender como un proceso de interacción social que promueve la reflexión, la interpretación, la comprensión y la organización del conocimiento para diseñar acciones que permitan estructurar prácticas educativas en torno al desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. Mire que por ningún lado dice la pedagogía que se dedica a pensar en diseñar acciones que permitan estructurar prácticas educativas en torno al desarrollo de la enseñanza. Es en torno al desarrollo del aprendizaje. ¿Por qué? Porque si pensamos en cómo puede ser el desarrollo del aprendizaje, sabremos hacer lo que tenemos que hacer, que es enseñar. Entonces, mire que es en sentido contrario y es ahí donde tiene sentido que se hable que el enfoque crítico social está centrado en el aprendizaje, más no en la enseñanza. No quiere decir que la enseñanza pierda vigencia, por el contrario, adquiere más compromiso, adquiere más responsabilidad, porque requiere pensar en cómo va a aprender el estudiante. Y es ahí donde la pedagogía se vuelve en un proceso de reflexión, de interpretación, de comprensión y organización del conocimiento. Y por supuesto, si ese es el compromiso, hay que diseñar acciones que permitan estructurar y acceder a ese conocimiento. Y es ahí donde también aparece la didáctica como herramienta para aprender y para enseñar. Por otro lado, la evaluación, igual esta presentación se las vamos a hacer llegar porque son conceptos que me parece que ustedes como docentes universitarios deben tener y deben acuñar en su proceso como docentes. La evaluación entendida como un proceso de construcción social, un seguimiento y un acompañamiento permanente en el que se debe presentar con claridad la estructura del aprendizaje que soporta la formación del profesional al cual estamos formando. Siguiente, Carlos Fernando. En ese sentido, la didáctica se convierte en el arte de enseñar y hace parte de la disciplina de la pedagogía. Y se encarga de la intervención de ese proceso que nosotros llamamos enseñanza-aprendizaje, donde optimizamos los métodos, las técnicas y las herramientas que se vinculan a ese proceso de formación. La didáctica a nivel teórico explica el proceso enseñanza-aprendizaje, cómo se gestiona el conocimiento, cómo se genera conocimiento y cómo el conjunto de normas y principios se constituyen y orientan esa teoría de la enseñanza. Y a nivel práctico, la didáctica funciona como la aplicación de la pedagogía, por un lado, donde se emplean las teorías de la enseñanza, mientras que por otro interviene el proceso educativo, proponiendo modelos y métodos y técnicas que optimicen esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Siguiente. Bueno,
tenemos que enfrentarnos como docentes a la construcción de nuestro propio modelo pedagógico, y esa construcción de modelo pedagógico para nosotros ya está. Es nuestro modelo pedagógico dialógico en el caso de los docentes que trabajan en la institución universitaria de Envigado. Quienes no trabajan en la institución universitaria de Envigado y trabajan en otra institución también tienen su modelo pedagógico. La pregunta que debemos hacernos para aproximarnos a nuestro modelo pedagógico de interés es: ¿cuál es el ideal de persona que pretendemos formar? Y aquí viene el concepto de formación integral, que diría que casi todas las instituciones de educación superior tienen una apuesta por la integralidad y por la formación integral. Entonces, ese tipo y ese ideal de persona que se pretende formar se hace explícito en el proyecto educativo del programa. Por esta razón, las recomendaciones revisar en el proyecto educativo de programa cuál es el tipo de persona que se pretende formar, y allí encontrarán el perfil profesional, encontrarán el perfil ocupacional, y eso lo tendremos que articular a esta pregunta. Por eso les dejo ahí la pregunta: ¿qué hacer como docentes en una aproximación a nuestro modelo pedagógico? Preguntarnos por cuál es el ideal de esa persona que se pretende formar y para qué se pretende formar ese tipo de persona. ¿Qué estrategias utilizaremos y a qué ritmo se lleva ese proceso formativo? Y es ahí donde el diseño de estrategias y la utilización de herramientas cobran un sentido importante en ese proceso educativo. Como somos nosotros los docentes quien dirigimos el proceso formativo, tenemos que hacernos estas preguntas y llegar a una aproximación teórica que nos permita generar aproximaciones a la formación de ese grupo de sujetos que encontramos en el aula y que tenemos un compromiso frente a la reflexión, a las acciones y al diseño de estrategias que debemos realizar frente a ese proceso formativo desde cada una de las asignaturas que integran el plan de estudios. Siguiente. Bueno, acá presento una secuencia lógica que les permite a ustedes hacer la primera aproximación, que es el pacto pedagógico, y la primera pregunta a la cual se enfrentan es: ¿qué enseñar? Yo recibo una carta descriptiva con unos contenidos, con unos objetivos, y eso es lo que me permite tener claro qué voy a enseñar. Cuando ya tengo claro qué voy a enseñar, entonces tengo que seleccionar las estrategias, las actividades, las herramientas que me permiten enseñar esos contenidos que son considerados legítimos por la institución. ¿Por qué legítimos? Porque es que nos otorgaron un registro calificado y esos contenidos se hacen explícitos en la carta descriptiva. Luego, la selección que aquí hago no es de los contenidos, sino de las herramientas y de las actividades que debo realizar para poder enseñar.
Luego me enfrento a la pregunta, ¿cómo enseñar y cómo organizo ese proceso de enseñanza a través de actividades de aprendizaje y de enseñanza? Y es aquí donde aparecen las metodologías con las cuales el estudiante va a aprender, pero también el docente enseña. Y por último, el qué, el cómo y cuándo evaluar y para qué evaluar. Y cómo esta evaluación se corresponde con los contenidos y los objetivos que se hacen explícitos en esa unidad organizativa del conocimiento que para el caso de la institución universitaria de Envigado llamamos carta descriptiva. Siguiente, Carlos Fernando. Bueno, acá hay un test de estilos de aprendizaje de Cole que sugiero que en el pacto pedagógico cada uno de nosotros como docentes deberíamos hacer para que nuestros estudiantes para conocer a nuestros estudiantes, porque nosotros llegamos al aula, el primer encuentro es el pacto pedagógico, afortunadamente ya los estudiantes asisten a ese pacto pedagógico, hay algunos que no le dan importancia. En ese primer encuentro deberíamos tener una aproximación para conocer a nuestros estudiantes y es ahí donde me parece que este test podría ser bien importante para reconocer los estilos de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes. Vamos a hacer el ejercicio y cada uno de nosotros, no sé, Juan Camilo, cómo mandamos el link para que cada uno nos enfrentemos al desarrollo de este test Carlos para que Fernando, miremos ¿nos el colaboras estilo de copiando el enlace? aprendizaje Ya lo que copio y lo paso al chat. Un segundito, por favor. el estilo de aprendizaje que cada uno de nosotros tenemos y que sería muy útil para nosotros conocer a nuestros estudiantes. Igual hay un test, el de las 7 inteligencias de Gartner, que también les voy a dar el enlace para que hagamos el ejercicio posteriormente para identificar las inteligencias que el estudiante tiene y eso nos ayudaría también de manera muy propositiva a reconocer a nuestros estudiantes porque a veces las 16 semanas que tenemos con los estudiantes no nos alcanzan para reconocer las potencialidades que tienen cada uno de ellos. Ese enlace se los voy a dar al final en el chat para que se aproximen a ese test de las inteligencias múltiples de Gartner que también podrían utilizar con sus estudiantes. En este momento nos vamos a enfrentar al test de Cole, donde vamos a determinar cuál va a ser el estilo de aprendizaje de cada uno de nosotros. Entonces vamos a contestar las preguntas frente a cada una de las opciones que nos dan y al final vamos a identificar nuestro estilo de aprendizaje y vamos a compartir cuál es el estilo de aprendizaje que tenemos y si definitivamente coincide con lo que nosotros con nuestras prácticas y con lo que nosotros consideramos que tenemos como potencialidad en nuestro estilo. Muy importante a todos ustedes que ya están en este momento dándole clic al enlace.
La forma de responder cada una de las cuestiones que allí se presenta, que son 9 9 preguntas en total, preguntas. es se presentan como tal unas opciones de respuesta. Esas opciones de respuesta usted las van a organizar entre la más relevante de primeras a la menos relevante de últimas. Entonces, ustedes van moviendo las respuestas hacia el primero, segundo, tercer lugar, dependiendo de lo que ustedes consideren de manera personal que lo más relevante iría de primero a lo menos relevante que iría de último. Se arrastran, ¿cierto? Sí, se arrastran. Tú le das clic a la respuesta y la arrastras a la posición que consideras. Esa respuesta debe coincidir en tu pregunta, tal como lo está haciendo en este momento Carlos Fernando en pantalla. Tomas la respuesta y la vas como tal dentro de la misma pregunta, porque eso es muy importante, no se puede pasar de pregunta, pero dentro de la misma pregunta la respuesta se moviliza. Sí, hay Entonces las 4 opciones de respuesta y de acuerdo a la relevancia la colocan de mayor a menor. ¿Cómo hago para entrar? A mí no me da para entrar a eso. Pedro, en el chat del encuentro, está el enlace. Carlos Fernando lo ha compartido allí. Simplemente le das clic al enlace y te lleva directamente a la página. Revisa por favor en el chat. Aquí estoy en el chat. Y ya le diste clic. Pues ves allí el mensaje. A ver, veo en el chat, nos habla Diego Alejandro Castrillón, instalación del diplomado, encuentro sincrónico, pero no me da para... No, yo creo que estás viendo el chat del primer encuentro. Debes estar viendo el chat de acá. Mira, mira la pantalla, por favor, en este momento, de Carlos Fernando. Cuando estás en el Teams, donde estamos transmitiendo, en la parte superior hay una opción que se llama chat. Es ahí donde Carlos Fernando le está dando clic. Y allí, en esa parte que dice chat, en la parte superior izquierda, superior uno que dice chat 3. No, mira, tú estás viendo la transmisión de nosotros, estás viendo la pantalla, lo que estamos transmitiendo. Escuchando nomás. Sí, la estoy escuchando. No Pero más. la pantalla, ¿no la estás viendo? No estoy viendo la pantalla. Debe ser que tiene el Teams minimizado, don Pedro. No lo tengo en toda la pantalla. Usted me puede compartir pantalla un momentico, la suya, por favor. Bueno, a ver cómo la comparto. En los botones de la parte superior. A ver, aquí me metí al chat. ¿Cierro ese chat? No, sí. De hecho en el chat es donde está el mensaje. Si ahí pero es que enlace... él está abriendo el chat de otra reunión. Está abriendo el chat de otra reunión. No, tiene Pedro, que estar yo en esta reunión electrónico le voy a mandar el enlace. ¿Me la vas a mandar por dónde? El correo electrónico institucional. Ah, bueno, muy bien. Yo estoy en el correo electrónico institucional. Listo. Ya te lo acabo de mandar, debe estar llegando. Bueno, ahí me llegó algo. No es que sea más abajito, espere. Aquí veo un enlace, psicoactiva, test de educación. ¿Le doy ahí? Sí, señor. Ahí dice. Bueno, bueno. Entonces,
Entonces, al interior de cada pregunta hay unas 4 opciones de respuesta. Tú dándole clic a las opciones de respuesta, las puedes mover de sitio. Vas a poner en primer lugar por cada respuesta la opción que consideres que es la más opcionada para esa pregunta. Ah, ya, bueno, ya moví una que me interesa. Eso. Y vas a dejar de último, o sea, vas a dejar de primera la que sea más relevante para ti y la de última, la de cuarta, la menos relevante, y así vas a hacer como tal las bueno, respuestas a las 4, ya a las 9 respondí la preguntas. primera. Perfecto, y así vas a hacer con la segunda, y al final vas a encontrar una opción. Carlos Fernando, ¿puedes bajar por favor un momentico? Al final vas a encontrar una opción que se llama puntuar text, pero eso solamente le vas a dar clic cuando hayas terminado. Muy bien. Y ahí me dice qué tan bien o qué tan errado contesté. No es una prueba de bien o mal, solo te va a dar el estilo de aprendizaje que tienes. Ah, ya. Muy bien. Eso, ¿Alguno eso, de los compañeros ya terminó el test? eso, Nos ya. van levantando la mano, porfa, quienes hayan terminado el test, por favor. Y nos puede ir compartiendo. Liliana, ¿ya terminaste? Sí, a mí me está dando un puntaje mayor en el acomodador. Ese estilo lo estoy leyendo para mirar bien qué es lo que dice. Listo, entonces por favor léelo y luego nos compartes como tal qué significa para ti como tal esa respuesta. ¿Listo? Si te sientes identificada con ese estilo, si no. Sí, o sea, lo que leí es que como de todos, son los que se arriesgan un poco más y les gusta involucrarse como en experiencias nuevas, sobre todo cuando hay que hacer algún cambio, pues se adaptan más fácil. Lo que sí es que de pronto dentro de lo que estoy viendo que no es como desventajas, más bien es que les cuesta más aprender cuando no se relacionan con las necesidades inmediatas o algo como muy del ya, entonces es más difícil el aprendizaje en este tipo de estilos. Pero Sí, de no pronto yo me digo que de pronto, ¿cómo? Pero no quiere decir que no aprendas. Son las múltiples maneras y estilos que hay para aprender, sino que se accede al conocimiento de manera distinta. Ya. Ahí hay una palabra que dice que como a veces son más impacientes,
ahí está entre comillas atropellador, esa palabra sí no la entendí bien, pues como en qué forma de hacer las cosas, de hacer que se hagan las cosas más rápido. De pronto significa eso atropellador. Sí, que las cosas se hacen a una velocidad, a la velocidad del que aprende, del estilo que tiene, ¿cierto? Y quiere que los demás también lo hagan de esa manera, pero es su estilo. Ah, ok. Y también esa parte intuitiva de que se anticipa las soluciones, como algo más prospectivo, más de antes de. Entonces veo que no es como de sentarse a pensar las cosas con calma, sino que lo veo más como un poco acelerado, así como que lo entiendo un poco como ese estilo. Pero la pregunta es, ¿te identificas con ese estilo? Sí, porque en la persona también tiendo a ser un poco así. Ah, Pero bueno. en la forma en que enseño también sí puede ser. Por eso quería mirar como las palabras que de pronto no entendía, sí, pero sí me identifico. Tiene la mano levantada Heider. Heider. Adelante, Heider. Hola, buenas noches. Bueno, a mí Buenas noches. me dio el estilo asimilador, que según entiendo, pues, y realmente cuando lo estaba leyendo, sí me hace mucho sentido a como yo creo que organizo, pues, como los procesos, porque dice que es un tipo de persona mucho más analítica, que revisa, pues, todo sistemáticamente, metódicamente, organizado. Y realmente, pues, a mí cuando estoy aprendiendo un nuevo proceso, pues sí me gusta conocer con mucho detalle, pues, como todo antes, pues, como de generar algún tipo de diagnóstico, decir, pues, al respecto de algo, ¿cierto? Dice que le cuesta el tema de la ambigüedad, y pues eso lo compenso pues claramente con el tema de la planeación y con el tema de utilizar pues como un proceso metódico y sistemático. Entonces, la verdad, me pareció bien interesante el ejercicio. Sí, ¿y consideras que este ejercicio puede ser aplicado con sus estudiantes? Sí, claramente, habría que como mirarlo y buscar quizás como un punto medio, ¿cierto? Porque en un aula quizás pues uno pueda tener muchísimos tipos pues de estudiantes, pero sí le da a uno como una idea de qué hacer al respecto de uno u otro. Pues si hay, por ejemplo, alguien, pues normalmente lo que yo pienso que uno con este tipo de procesos de educación, mira como cuál es la media del tipo de estudiante, se basa ahí, pero tiene muy presente las personas que se salen como tal. Entonces, sí le daría a uno como una guía al respecto de qué hacer más allá de la media con las personas que quizás se salen a la forma pues que ellos aprenden, ¿cierto? Claro, y es una manera de aproximarse y de reconocer las potencialidades de los estudiantes, sobre todo cuando es un grupo menor a 30 estudiantes, puede ayudar mucho. Cuando son grupos grandes es más complejo, pero también se puede utilizar. Exacto, sí, de acuerdo, muchas gracias. Bueno, ¿quién más quiere compartir? Pedro, ya tiene los resultados. Bueno, Diana Cristina, adelante. Bueno, para mí salió el perfil convergente. El convergente habla de que es una persona práctica que transfiere lo aprendido, se involucra en experiencias nuevas, entra fácil en materias, hábil para captar, para dar solución a los problemas,
y prefiere estrategias metodológicas como actividades manuales, proyectos prácticos, hacer gráficos, mapas, clasificar la información, los ejercicios de memorización, la resolución de problemas prácticas y las demostraciones prácticas. Y se le puede dificultar aprender cuando debe pasar de una actividad a otra sin poder planificar previamente. Yo sí me identifico totalmente con el estilo porque yo sí soy, mi estilo sí es de analizar muy bien el detalle, de planear, o sea, a mí no me gusta improvisar, entonces sí siento que me identifico con lo que me sale en las características del convergente. Pablo, gracias, Diana Cristina. Hola, ¿cómo estás? A mí también me salió acomodador, ¿cierto? Y solamente quiero decirles que en esta parte se relaciona mucho con el tema de la parte de la docencia, las actividades prácticas y los negocios, pues porque se cumplen todo, porque dice, pues yo soy empresario y como lo saben, pues no había descubierto este rol de la docencia y estoy súper apasionado. La verdad que es algo que lo estoy disfrutando bastante porque me dediqué mucho al tema de ser empresario. Y después de lo que pasó de Samuel, como se lo conté a Ana, poder compartir con los muchachos ha sido, no, lo que llaman el ancla de carrera, descubrir una pasión que estaba ahí y es ese compartir con ellos esas experiencias de todos estos años y de verdad que le decía a mi esposa, amor, yo no sé en este momento si volveré a ser empresario, me quedo siendo docente. Entonces ahorita que leía esto, que decía este tipo suelen encontrarse dedicado a la política, a la docencia, a las actividades técnicas, prácticas, como los negocios. Entonces creo que me gustó demasiado el ejercicio. Gracias, Pablo. A ver, la última intervención. Luis Carlos, adelante. Buenas noches. A mí me resultó pues el estilo de aprendizaje asimilador también. Me identifico con las características pues, del asimilador, donde es reflexivo, analítico, soy muy organizado y muy metódico y uso mucho la lógica y el raciocinio pues, para entender como el mundo que me rodea, ¿cierto? Y me identifico demasiado con las estrategias preferidas metodológicas en donde hablan de la participación en debates y la asistencia a conferencias. Para mí el debate, tanto en el rol de docente como en el rol de estudiante, para mí es uno de los elementos más importantes para la adquisición de conceptos y conocimiento. Entonces me identifico bastante con eso. También en las actividades con las que le cuesta más aprender, aquellas en las que no tienen fundamento teórico, me identifico totalmente. Como describe también en la parte del perfil, suele ser un científico, un investigador, entonces me voy mucho como por la parte de los resultados y si existe para mí es realidad y si no existe se me dificulta pues como creer en ello, entonces sí me identifico con el perfil. Acá nos damos cuenta que este ejercicio no es otra cosa que una aproximación a nuestros estilos de aprendizaje. Creería que todos nos hemos enfrentado a lo largo de nuestras vidas a los procesos formativos y hemos tenido que enfrentarnos a esos estilos de aprendizaje. Igual a uno nos cuesta más aproximarnos al aprendizaje de la matemática, de las ciencias exactas, a esta dificultad en lo que tiene que ver con las ciencias sociales, porque no todos tenemos el don de la palabra y como decía Eloísa Vasco, mientras en las ciencias naturales una teoría desplaza a otra teoría,
en ciencias sociales las teorías se amplían, ¿cierto? Entonces, es ahí donde también uno empieza a darse cuenta que existen múltiples estilos de aprendizaje y que este ejercicio no es otra cosa que la identificación de nuestro propio estilo y que lo hemos venido construyendo a lo largo de nuestra historia. Creo que Pedro está que se habla y le voy a dar la posibilidad a Pedro que nos comparta su estilo de aprendizaje. Adelante, Pedro. 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 Bueno, Listo. ya me escuchan. Sí, lo escuchamos. Bueno, ahí me salió, pero no sé si esto será generalizado, como acomodador, convergente, asimilador, divergente. Dice en un gráfico circular. Y aquí, gráfico de resultados de estilo de aprendizaje. Me dice asimilador 32.22%, divergente 25.56%, acomodador 22.22% y convergente 20%. ¿Qué me pueden decir de eso? Pedro, en la parte inferior de lo que acabas de leer, hay un texto explicativo de digamos, del elemento más potencial que se generó allí. ¿Encuentras ese texto? Ah, sí, por ejemplo, dice características del asimilador. Reflexivo, razona lo aprendido, analítico, descompone el mensaje en sus elementos constituyentes, organizado, metódico, sistemático, estudioso, se concentra en aprender, lógico, riguroso, razonamiento racional, solo considera verdad lo que su razón puede explicar. Secuencial, tiende al razonamiento deductivo, estrategias metodológicas preferidas, utilizar informes escritos, investigación sobre la materia, hace tomar apuntes, participa en debates, asistir a conferencias, encomendar la lectura de textos, ordenar datos de una investigación. Pues ahí explica lo que es eso. Muy bien, y con lo que acabas de leer, ¿te identificas que es tu forma de aprender? Pues sí, porque yo trato como de ser muy práctico en las cosas y ser muy demostrativo. A mí las cosas que no se pueden demostrar, pues como que les pierdo el interés. Las cosas, digamos, subjetivas. Yo trato de irme siempre por lo que es objetivo, lo que yo puedo comprobar, lo que puedo demostrar. Esa es como mi forma de vida inclusive. Y es coherente con su formación, ¿cierto, Pedro? Sí, eso es coherente con mi formación de ingeniero, porque las cosas, como decir, están o no están, ¿cierto? Pues no soy como de persona de términos medios. Entonces acá nos damos cuenta que el test lo aplicamos y se aproxima mucho a las potencialidades que cada uno de nosotros tenemos. Entonces es un test que, si bien es cierto, tiene aproximaciones a nuestros estilos de aprender, nos puede servir a futuro en nuestro proceso como docentes. Y la sugerencia es que lo utilicemos para reconocer en el estudiante aquellas potencialidades que que cada estudiante tiene, y eso nos ayuda a diseñar estrategias para el proceso de enseñanza. Ese es el sentido que tenía este test. En el chat les voy a dejar el test de Garner, que me parece que también puede ser muy aportante. No lo vamos a diligenciar ahora por el tiempo, pero sí es muy importante tenerlo en cuenta. Garner desarrolló la teoría de las inteligencias múltiples. Esta teoría nos explica que no tenemos una sola capacidad mental,
sino que tenemos varias capacidades. Él habla y desarrolla concretamente 8 tipos de inteligencia: la inteligencia lingüística, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia visual espacial, la inteligencia kinestésica o corporal, la inteligencia musical, la inteligencia interpersonal, la inteligencia intrapersonal y la inteligencia naturalista. Este es un test que también nos permite identificar el tipo de inteligencia que predomina más en nosotros y también en los estudiantes, y sería bueno que ustedes se aproximaran al desarrollo de este test. Es mucho más largo, tiene 45 preguntas. Luego, por esa razón, no lo vamos a desarrollar acá, pero sí se los dejo para que lo contesten, lo indaguen, lo miren y tomen la decisión si lo van a utilizar a futuro en su proceso como docentes, y para identificar el tipo de inteligencia que tiene el estudiante, o los tipos de inteligencia que tiene el estudiante, porque aquí van a identificar que no hay un solo tipo de inteligencia, sino que en un individuo puede haber 3, 4, 5 o hasta los 8 tipos de inteligencia que desarrolló Gardner a través de su test. Entonces, ahí va el test en el chat para que puedan hacer uso del mismo, y me gustaría al final hacer un cierre de esta sesión preguntándoles con 2 palabras. Cada uno de ustedes va a decir qué nos quedó de este encuentro que hemos denominado gestión pedagógico-didáctica, y que la hemos centrado más en la fundamentación pedagógica didáctica. ¿Qué nos quedó de este encuentro y qué vamos a incorporar para nuestra práctica pedagógica como docentes de una institución de educación superior? No importa cuál sea la institución de educación superior. Entonces, cada uno con 2 palabras va a decir qué me llevo de este encuentro. Muy bien, entonces empecemos de manera ordenada. Invitamos a Diana Cristina Londoño a compartir con nosotros esa perspectiva. Bueno, yo en este encuentro me llevo que la educación es un arte y como docentes debemos tener pasión para poder transmitir ese conocimiento. Maravilloso. Continuamos con Heider Joan. Heider. Hola, qué pena, es que estaba hablando con el micrófono apagado. Pues Tranquilo. a mí me quedan varias cosas, pero yo pienso que lo más importante y que hablábamos ahorita es de esas particularidades de los estudiantes, que tenemos que trabajar en pro de ellos. Gracias. Vamos con José Ignacio Pérez. Hola, buenas noches. Yo creo que me quedo con muchas cositas acá mirando los apuntes, creo que me quedo con muchas cosas muy, muy importantes, pero sí quisiera resaltar como o conectar más bien ese tema del concepto de la formación integral del estudiante con el tema también que vimos de las inteligencias múltiples o los procesos de aprendizaje de cada uno, ¿cierto? Entonces, ver cómo la formación integral también debe de conectarse, adaptarse al estilo de aprendizaje y a las competencias o a los, digamos, a los conocimientos o a los estilos de aprendizaje que tiene cada estudiante. Entonces, sí creo que se debe de administrar y manejar muy bien esos dos conceptos, conectarse muy bien para poder lograr, digamos, unos encuentros en las clases muy, muy, muy interesantes y productivos. Gracias. Gracias.
Continuamos con Liliana María Uribe. Bueno, algo que me llamó mucho la atención y me quedó sonando es inclinación innata. Y eso lo relacionaba en que los seres humanos tenemos esa inclinación innata de conexión con la naturaleza. Y ahí es importante la otra palabra de lo del contexto y cómo ayuda el contexto, lo cultural, lo social a esos objetivos de aprendizaje. Entonces, por eso lo relaciono mucho como el modelo pedagógico de la universidad, que es un modelo crítico social, responde como a estos factores y a estos requerimientos. Gracias. Continuamos con Luis Carlos García. Bueno, a mí me quedan pues también muchas cosas de este primer encuentro, pero lo más importante es la necesidad de identificar ese punto de partida, ¿cierto? ¿Desde dónde vamos a empezar? ¿A quién a quién vamos a educar? A conocer a los estudiantes. Y de ahí pues enlazo la utilización del test como una herramienta muy útil para conocer a cada uno de ellos, y de la necesidad del docente de ser sensible, de ser ese artista que hablaban en el video, en donde a través del respeto a los límites, pues nosotros empezamos a conocer a quién le vamos a transmitir el conocimiento. Gracias. Continuamos con Maribel Marín. Hola, buenas noches. Bueno, algo que me quedó retumbando, por decirlo de alguna manera, es el hecho de que nosotros como docentes pues nos enfrentamos a un rol transformador de realidades, ¿cierto? Y el cual debemos desempeñar partiendo desde las realidades e inteligencias de los estudiantes. Y algo que decían ahorita que me llamó mucho la atención, no centrándonos en el tema de la enseñanza, sino centrándonos en el tema del aprendizaje, que es finalmente el reto que tenemos que enfrentar en las aulas, ya sean presenciales o virtuales. Gracias. Continuamos con Óscar Santiago. Muy buenas noches para todos presentes. En el encuentro del día de hoy me quedan unos conceptos muy claros. Me parece muy interesante, pues algo de vital importancia es que tenemos que ser facilitadores, canales de conocimiento a través de diversos estilos de metodología para el aprendizaje de los estudiantes. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con Pablo Muñoz. Bueno, yo me quedo con dos palabras y fue el inicio del video. Me impactó mucho cuando Pablo decía el amor. El amor respeta las diferencias del otro, los límites, como decían ahorita. Y el artista, el desarrollar y entregarle a los estudiantes las herramientas para que ellos pinten esos sueños, esas realidades, haciendo con lo que hemos analizado desde la cultura, la política, realizando y viendo todas esas necesidades que hay, pero me impactó mucho la palabra el amor. Creo que el amor lo define todo. El que ama respeta, el que ama no le hace daño al otro, el que ama o sea, hace todo con pasión. Entonces me impactó mucho esa palabra y yo creo que el amor lo dice todo. Gracias. Continuamos con Pedro Antonio de Jesús Salas. Bueno, quiero retomar desde el test que hicimos ahora. Yo creo que en el modelo de aprendizaje que nosotros impartimos, ese test da como algo de decir algo que es como, ahí está como impresa nuestra personalidad, lo de cómo vemos las cosas, cómo analizamos el mundo, cómo analizamos todo. En el modelo de aprendizaje, sí, estoy muy de acuerdo con que uno lo tiene que hacer con amor, uno lo tiene que hacer con dedicación, tiene que pensar muchas veces en que el estudiante tiene
problemas personales, tiene muchas cosas y hay que infundirle el amor por el estudio. También ahí tiene que haber un compromiso de las instituciones de brindar una verdadera orientación profesional, porque yo me he encontrado con estudiantes que realmente se meten a una carrera en la cual nunca las materias que van a ver han estado ellos han sido, pues, como decir, digamos, tienen actitudes para eso. Ellos lo Se reconocen. desconectó, Pedro. Ah, güey. No, yo me siento conectado. Ya Ah, te escuchamos. ya te Bueno, escuchamos. entonces decía, no sé hasta qué punto me oyeron. Que se No, fue un encuentra con momento muy corto estudiantes. que se desconectó, fue muy corto, sigue tranquilo. Ah, bueno, entonces, que decía yo que las universidades también para el éxito de los estudiantes deberían de brindar, o las instituciones de secundaria, una orientación profesional bien y al estudiante mostrarle hasta qué punto él escoge una carrera para la cual él tiene capacidades, porque no podemos ser románticos y pensar que cualquier estudiante o cualquier persona se puede meter a la carrera que elija. Hay estudiantes que toda la vida le dicen a uno, es que a mí toda la vida me tuvieron que ayudar en matemáticas porque yo no entiendo eso, nunca lo he entendido. ¿Y por qué se metió a esta carrera? Ah, porque es lo que me dijeron que eso era lo que daba plata. Entonces desde ahí vienen las fallas. Y yo creo que cuando un estudiante se mete a algo para lo que no puede, es un fracaso y no todos tenemos pues las capacidades para todo. Les pongo un ejemplo. Ni García Márquez hubiera sido bueno estudiando física, ni Albert Einstein escribiendo novelas. Entonces eso es lo que yo quería pues decir sobre la educación. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Ya están todos, ¿cierto, Cami? Falta Sandra Molino. Ya. Sí, sí, nos falta Sandra. Hola, buenas noches. Bueno, a mí me ha gustado mucho como todo lo que hemos aprendido en estas clases, y pienso que nos ha llamado mucho como a pensar en la vocación y repensar en si tenemos verdaderamente esta vocación, porque definitivamente pienso que es la única forma de que uno pueda lograr resultados tanto para los estudiantes como en uno. Y en el tema de conocer a los estudiantes, su tipo de aprendizaje, se vuelve muy interesante cuando uno realmente ama lo que hace, porque se vuelve como una experiencia muy fortalecedora y muy enriquecedora, mejor dicho, muy enriquecedora de conocer cada estudiante, que cada estudiante es diferente, que viene de un mundo diferente, tiene pensamientos diferentes, pero uno poder impactar en esa particularidad de cada uno y lograr pues como dejar una huella tanto en su conocimiento como en su ser, me parece algo muy, muy bueno pues que he aprendido en estas clases. Gracias. Bueno, finalmente para cerrar, felicitarlos por la participación que tuvieron en esta sesión, agradecerles las palabras que acaban de expresar y que hacen evidente todo aquello que han incorporado y que estoy segura que en su práctica pedagógica se va a reflejar, y que esta socialización que hemos hecho nos sirve para alimentar todo aquello con lo que nos quedamos y con lo que el otro se quedó. Me parece que la socialización es la que hace que ampliemos el espectro del conocimiento que nos va quedando. Podría decir que cada uno de ustedes ha apropiado el modelo pedagógico institucional de una manera muy rápida, pero que en esa manera rápida se ha quedado con elementos claves
que son fundamentales en el proceso educativo y que esa responsabilidad que ustedes tienen en este momento como formadores es alimentada por la reflexión y por las actividades que hemos venido realizando en cada uno de los encuentros y las actividades que vienen desarrollando en cada una de las unidades que están dispuestas en el diplomado y que de manera muy activa, porque acá veo a un Pablo, veo a un Pedro preguntando por los problemas de la plataforma, porque no pueden acceder, porque tienen dificultades, entonces vienen y preguntan, entonces me parece que ahí hay un interés grande por el aprender, y en ese querer aprender también es el interés por cómo transmitir eso que ustedes están viviendo y cómo reflejarlo en su práctica pedagógica en el aula. Entonces me parece que todo lo que logramos ver en las sesiones presenciales y lo que logramos apropiar en cada uno de los contenidos que están dispuestos en la plataforma, los están enriqueciendo, y me atrevería a decir que tal como Paulo Freire lo dice, tendríamos un componente ético, un componente estético y un componente epistemológico que irá fortaleciendo nuestra práctica pedagógica y que hará que nosotros cada día seamos más comprometidos con esa transformación del mundo a la que estamos comprometidos en este proceso de formación. No siendo más por el momento, les deseo buena noche. No sé si mis compañeros quieren aportar algo, quieren decir algo para complementar esta sesión. Bueno, unos anuncios parroquiales. Recuerden que del fin de semana pasado se inicia, según las sugerencias de los tutores, la unidad número 2. Ya iría hasta máximo la próxima semana y ya se estaría iniciando la unidad número 3. Y como apertura de esa unidad número 3, entonces el martes 6 de junio a las 6:15 nos estaríamos viendo nuevamente en nuestro tercer encuentro sincrónico. El ponente va a ser Carlos Fernando Torres y el tema de esta ponencia será el desarrollo de las TIC en la educación. Entonces ya tendremos programados próximamente, yo les estaré programando el encuentro así como he venido programándole los otros dos anteriores en nombre de mis compañeros docentes, y ese día entonces recuerden 6 de junio, para que lo vayan teniendo por favor en su radar, a las 6:15 nos estaremos viendo entonces en nuestro tercer encuentro sincrónico. Muy importante es que los foros de la unidad 2 van a ser retroalimentados por Ana Miriam, los foros de la unidad 1 fueron retroalimentados por mí, todavía los sigo retroalimentando. El foro de la unidad 3, que como recuerden ahorita les comentamos, unidad 3 y 4 se estarán abriendo a finales de esa semana máxime. Estará el 3 retroalimentado por el docente Carlos Fernando, y el último foro, los últimos foros de la unidad número 4 será retroalimentado por los 3 docentes en un concurso de codocencia. Por lo tanto, entonces, ese es como un recorderis que le damos a todos ustedes de todo el desarrollo, tanto de manera digital como de los encuentros sincrónicos, para que los vayan teniendo en su radar. Preguntas, aclaraciones que requieran, por favor. Dificultades que hayan tenido. Al correo nos llegará la invitación para ese otro encuentro sincrónico. Sí, señor. Les llegará desde mi correo electrónico, así como los dos anteriores. Anteriores. Entonces, así, el gracias. correo electrónico les estará llegando. Muy bien. Juan Camilo, qué pena. Es que creo que no estoy en tu base de datos porque no me llegan los correos. ¿Tú puedes verificar
Ya ¿O dónde te puedo mismo, escribir? ya mismo lo verificamos. luisca21@hotmail.com. Despacito. Espérate primero que Mándalo busco por el el nombre. chat, mándalo por el chat, por favor, Luis Carlos. Listo. Es que Luis Carlos ni siquiera te tengo en el listado. Es que yo entré una Entré por- semanita, 1 o 2 días después de las matrículas. Luis Carlos, entonces regálame porfa, también ahí en el chat apellidos completos y un teléfono de contacto, por favor. Listo, Pues dale. nombres, apellidos completos y teléfono de contacto que yo ya mismo te agrego acá. Muchas gracias. ¿Alguien más no le está llegando los correos electrónicos? Bueno, por el momento entonces, feliz noche para todos. A Ana Miran, muchas gracias por compartirnos todo su aprendizaje sobre currículo y nos vemos entonces dentro de 15 días de manera sincrónica y de manera digital. Nos estamos viendo constantemente. Feliz noche para todos. Muchas Muchas gracias. 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 Próximamente les Luego, que estamos estén colgando bien. también las grabaciones. Grabación de sesión 2 y esta sesión 3. ¿Listo? La presentación también la enviamos, ¿cierto, Cami? Sí, mañana la subimos a plataforma también. Ah, bueno, Yo subo para que perfecto. la subamos. Dale. Listo, bueno. Feliz Feliz noche, noche y hasta luego. gracias. Feliz noche para todos.